Hola, ¿qué tal amigos, amigas, damas y caballeros? Bienvenidos sean a su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, queridos amigos, amigas, he preparado para ustedes el tema que tiene que ver con el arte prehistórico, el arte rupestre. Antes de entrar de lleno en materia, voy a hacer una dedicatoria y posteriormente voy a hacer la referencia a la ficha técnica de este autor sobre el cual me voy a basar. Bien, la dedicatoria está dirigida para el grupo 652, estudiantes de la materia de interdisciplina artística en plantel 9, Aragón, Colegio de Bachilleres. También quiero referir que el autor sobre el cual voy a basarme, Marcos García Díez, expuso estas ideas en el año 2017, en junio. Este autor, procedente de la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado durante ya varias décadas el tema no solo de la historia antigua, no solo de la arqueología práctica, sino también de la prehistoria en general, y particularmente se ha enfocado en lo que es el arte paleolítico. Entonces, en este día vamos a abrir el abanico de posibilidades, vamos a desarrollar esta temática que no hace mucho en comparación con toda la cantidad de milenios que han transcurrido desde que hubo estas manifestaciones artísticas. Digamos que no hace mucho se dio el comienzo, se empezaron a establecer las bases de lo que es la prehistoria, y específicamente a partir del siglo XIX, con los herederos de Darwin y con los especialistas europeos que fueron siguiendo la misma línea que el evolucionista Carlos Darwin. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Primeramente tengo que decir que el arte prehispánico, el arte rupestre, el arte paleolítico es considerado por Marcos García Díez como un arte universal. Y el hecho de titularle y de adjudicarle este término de universalidad significa que entonces no se trata de una manifestación aislada a una determinada geografía, a un tiempo muy específico, sino más bien a una serie de manifestaciones muy importantes a lo largo y ancho del planeta. Por ejemplo, en algunos lugares que se ha tenido a bien investigar, desarrollar trabajo de campo, podemos mencionar estos que precisamente el doctor Marcos García Díez, con su equipo de colaboradoras, ha estado de alguna forma investigando para traer a nosotros la evidencia arqueológica, la evidencia histórica de estos descubrimientos. Podemos mencionar, por ejemplo, entre esos lugares a Foscoa, en Portugal, Tito Bustillo, Altamira, Cantabria, Salamanca, Cueva del Castillo, por ejemplo, en España. También tenemos, por ejemplo, Abrigo de La Rochelle, tenemos la Cueva de Lascaux, la Cueva de Saubec, esto en Francia. Tenemos también, por ejemplo, en Uzbekistán, la Cueva Kapova. Tenemos en Italia, por ejemplo, la Cueva del Moro Vencejo. Tenemos también Venus de Hohlefels. Y tenemos también manifestaciones, por ejemplo, en Egipto, en Rusia, en Azerbaiyán, etc., entre otros lugares. Entonces, el arte prehistórico, el arte paleolítico, el arte rupestre, no se circunscribe simplemente a un espacio geográfico determinado, sino que se ha extendido a lo largo y ancho de la faz de la Tierra. Bien,
Otro rasgo importante de este arte rupestre es que tiene un lenguaje muy específico, un lenguaje de interacción que da identidad social y que presumiblemente, le permitió a los hombres y mujeres del pasado tener cohesión social, tener una comunidad, un sentido de pertenencia a una comunidad muy fuerte. Y como lo veremos en breve, también se puede hablar de un impacto publicitario, una especie de publicidad de los tiempos antiguos y cómo este arte servía también para eso, para dejar constancia, para dejar en claro cuál era el pensamiento, cuál era la visión de estos autores y autoras de la antigüedad. Bien, pues entonces tenemos que, por ejemplo, lo que se ha denominado el Homo symbolicus, esto es el ser humano simbólico, el ser humano que hace representaciones de los objetos, de las cosas, de la realidad. El Homo symbolicus aparece con el efecto del asombro, el efecto también artístico de poder combinar las luces, poder combinar los efectos de la sombra dentro de las cavernas. Entonces se encuentra, por ejemplo, el caso en el que dentro de una caverna se enciende una fogata. Esta fogata, al estar ardiendo, proyecta una luz sobre la superficie de una cueva. En la superficie de la cueva previamente se han plasmado figuras de algunos animales. Generalmente estos animales eran cazados por los hombres y mujeres primitivos. Entre los animales tenemos, por ejemplo, a los renos, caballos, bisontes, ciervos, uros, mamuts, cabras, salmones, etc. Entonces, este tipo de animales, estos animales, eran plasmados sobre la superficie de la cueva y al momento de encender la hoguera, la luz que se proyectaba, la combinación de luz y sombra, daba un efecto como si cobrasen vida esas figuras inertes. Las figuras plasmadas sobre los lienzos de roca daban la impresión de que cobraban vida, esto por el efecto que producía la luz de la hoguera. Y entonces se trataba de un espectáculo único, un espectáculo digno de grandes artistas, de seres con una conciencia y una dimensión más allá de lo normal, más allá de lo común. Esto es algo que impresiona. Y por otra parte, si quisiéramos también penetrar en un sentido metafísico, en un sentido religioso, en un sentido animista, pues tenemos lo que se ha dado en llamar la casa simpática a través de la magia. ¿Qué es la casa simpática a través de la magia, dicho así de manera muy general? Consiste en la idea de que la realidad puede ser influenciada, puede ser de alguna manera recibir un efecto de parte de un rito, de una especie de magia, y consiste precisamente en que al estar plasmando, por ejemplo, un bisonte sobre la corteza de las rocas, en el interior de una cueva, en la superficie de una montaña, al estar, por ejemplo, trabajando en un grabado, en una escultura, en una pintura, en un bajorrelieve, en una placa de arcilla, en una formación rocosa, etc. Al plasmar la figura de alguno de estos animales, de los que ya he mencionado que se dedicaban estos hombres y mujeres a cazar, pero vamos a poner por caso la situación de un bisonte. Entonces plasmamos un bisonte sobre la corteza de la roca. Aparecen enseguida flechas que están siendo dirigidas hacia el objetivo, en este caso el bisonte,
Y esto produce que en la realidad el bisonte sea cazado. El bisonte sea capturado, sea prisionero y después se ejecute. Pero esto no sería posible de acuerdo con esta presentación que nos hace Marcos García Díez, si en un primer momento no se hubiese hecho la representación simbólica de la cacería del bisonte. En otros términos, aquello que es cazado en la realidad primeramente fue cazado de forma simbólica. Algo que aparece de manera gráfica, plasmado, se lleva a cabo en la realidad. Entonces esto es bastante curioso, bastante interesante, y por lo demás también parece ser algo profundo, la caza simpática que está basada en la magia. Entonces es muy importante que este hecho pues no se haga obvio, que no se pase de largo, sino que se repare en la situación. Esta situación en la cual hombres y mujeres primitivos tenían esta capacidad de proyectar su pensamiento, de proyectar su conciencia, su intencionalidad sobre los seres vivos, pero lo hacían a través de los elementos artísticos que plasmaban o que diseñaban. ¿Qué es el arte rupestre? ¿Qué es el arte paleolítico? Algunos, por ejemplo, algunos especialistas, como el caso de Javier Alcolea se ha dedicado a responder en mayor o menor medida qué es el arte rupestre y en qué consiste el arte paleolítico. Algunos otros especialistas, como en el caso de Enrique Baquedano, se dedica a rastrear la respuesta de en qué consiste una visión personal de Altamira y sus cuevas allá en España. Entonces lo que hace Enrique Baquedano es precisamente tratar de profundizar en lo que se ha dado a conocer desde Altamira. Y así como Baquedano, así como Alcolea, pues bueno, nosotros encontramos que también Marcos García Díez ha profundizado en este arte paleolítico. ¿Cómo se lleva a cabo la datación para saber que, por ejemplo, en Salamanca tenemos manifestaciones artísticas rupestres de aproximadamente 13.000 años antes de Cristo? En el caso de Francia, por ejemplo, en Lascaux o en Saubec, que son cuevas muy importantes, ¿cómo se sabe que, por ejemplo, han transcurrido 15.000 o hasta 20.000 años antes de Cristo en la antigüedad de estas manifestaciones artísticas? ¿Cómo se sabe, por ejemplo, que en Uzbekistán, en la cueva de Kapova, han pasado 25.000 años antes de Cristo en antigüedad de estas cuevas, de estas manifestaciones particularmente rupestres? Entonces, como nos podemos dar cuenta, hablar de, por ejemplo, que las manos plasmadas en la cueva del Castillo tienen una antigüedad alrededor desde 37 a 36.000 años antes de Cristo. Como podemos nosotros escuchar, pues bueno, es un periodo bastante amplio de tiempo. Entonces es un periodo que oscila desde, a veces, algunos descubrimientos se han fechado 80.000 antes de Cristo, 70.000 antes de Cristo, 60.000, 40.000 antes de Cristo. De cualquier manera, aun cuando las fechas pueden variar mucho, encontramos que se trata de un tiempo muy importante, muy considerable, el que ha transcurrido desde aquel entonces hasta el momento, hasta este 2022. Pero bueno, ¿qué tipo de pruebas llevan a cabo los especialistas, los arqueólogos, como en este caso Marcos García Díez? Y tenemos la prueba del uranio torio
uranio-torio, y también tenemos la prueba termoluminiscencia. Estas dos pruebas son las que nos permiten o que han permitido a los arqueólogos, a los historiadores de la antigüedad y específicamente de la prehistoria, hablar de estas pinturas rupestres y de su antigüedad. También encontramos dentro de las cuevas, también hemos encontrado dientes decorados, labrados, huesos que han sido tallados, figuras de marfil, obviamente las flechas, las líneas, puntas, todo lo que ha servido para cazar. Encontramos también nosotros, por ejemplo, que en la clasificación que se hace de las manifestaciones artísticas de la prehistoria, una de estas manifestaciones que se llama auriñaciense, encontramos que es el primer tecnocomplejo de lo que se ha denominado el Paleolítico Superior. O sea que los especialistas, las especialistas, se han dado a la tarea de clasificar estos periodos muy amplios de tiempo, estas manifestaciones artísticas a través de su complejidad, a través de su técnica, a través del tipo de trabajo que se ha hecho, se ha clasificado, y esta es digna de mucha atención. Es el periodo auriñaciense, primer tecnocomplejo del Paleolítico Superior. Entonces hay ahí una técnica avanzada que el especialista Marcos García Díez ha resaltado. Encontramos también, por ejemplo, que este tipo de manifestaciones artísticas poseen entonces una complejidad que nos proyecta hacia una investigación de corte antropológico y concretamente sobre la antropología física. Tal es el caso, por ejemplo, de cuando hablamos de que existen las dos regiones cerebrales que, de acuerdo con el especialista, han desarrollado estos artistas, hombres y mujeres del pasado, lo que se conoce como el área de Broca, que es donde se produce el lenguaje, y también el área de Wernicke o Wernicke, en donde se comprende el lenguaje. Entonces, por un lado tenemos una región cerebral, el área de Broca, donde se produce el lenguaje, y por el otro tenemos el área de Wernicke o Wernicke, donde se comprende el lenguaje, este lenguaje artístico. Entonces, como decíamos hace un momento, se trata de un lenguaje que tiene interacción, que tiene identidad social, que sirve de comunión, que sirve también para darle identidad a estas manifestaciones. Y con ello pues tenemos ya como un cuadro panorámico de lo que es el Homo symbolicus. Tenemos también la presencia del Homo faber, que es el ser humano que fabrica no solo los utensilios, sino también es capaz de, en esos tiempos libres, en esos tiempos muertos, por así decirlo, tiempos de ocio, se dedican precisamente a el cultivo, a la plasmación de este arte, de estas distintas variedades que hay en cuanto a cómo concebían la realidad, cómo elementos de la realidad son llevados a la plasmación, y una vez que se colocan en el interior de estas cavernas, pues entonces sirven hasta la fecha como un testimonio de que existe una conducta simbólica, de que existe una conducta gráfica, de que el arte paleolítico pues tiene una universalidad, no solo porque geográficamente se extiende a lo largo y ancho del planeta, sino también porque se trata de una manifestación que tiene una intencionalidad, una manifestación artística de gran impacto
que hasta la fecha mantiene en vilo, mantiene en suspenso a los investigadores, a las investigadoras, porque si es difícil datar la antigüedad de estas manifestaciones artísticas, es a veces también prácticamente no imposible, pero sí de gran dificultad el tratar de precisar con qué intención fueron hechas estas pinturas rupestres, este arte rupestre, este arte prehistórico. ¿Con qué intención? ¿Qué fue lo que motivó a estos hombres y mujeres del pasado? Y pues bueno, mientras las cosas siguen su curso, mientras que la historia sigue su curso, cada vez que hay descubrimientos arqueológicos, antropológicos, nos damos cuenta de que en realidad estamos apenas como que armando el mapa, estamos apenas como que armando el rompecabezas. Se ha hablado muchas veces del eslabón perdido, de que a veces los hechos y las teorías y las hipótesis no parecen tener una relación directa, sino que hay ciertas rupturas, puntos de opacidad, puntos muy oscuros que es necesario traer a la luz. Entonces, estamos hablando nosotros, por ejemplo, de un periodo, como ya lo escucharon, bastante prolongado. Al menos para el arte paleolítico tenemos una fecha tentativa que oscila entre los 40.000 a.C. a los 38.000 a.C. En algunos casos, como en el del especialista Félix de Azúa, cuando presenta su proyecto, el arte rupestre es un arte eterno, nos da una fecha que va desde los 125.000 a.C. y hasta 10.000 a.C. Entonces, estamos hablando realmente de un periodo de tiempo considerable. Esto nos lleva también, por otra parte, a las cuestiones del origen de la vida, a las cuestiones de la aparición del ser humano sobre la tierra, incluso también a la cuestión del origen del ser humano en América, y a todas las teorías que, junto con la teoría que postuló que a través del estrecho de Bering, en la época de glaciación, cuando el agua de los mares había disminuido y el hielo o las bajas temperaturas hicieron que las aguas del mar se congelaran, persiguiendo a las presas de cacería, los hombres y mujeres provenientes de Asia llegan a la parte de América del Norte. Pero sabemos muy bien, o por lo menos ahora no tenemos ya tanta seguridad de decir que esto haya sido efectivamente de la manera que se nos ha señalado, sino que incluso se han aventurado algunas hipótesis como aquellas que sostienen que proveniente del espacio exterior, de algún lugar del universo, ha llegado la vida, como esto que sostuvo la teoría de la panspermia en su momento. Una semilla germinal a través de elementos provenientes del espacio exterior hacen contacto con el planeta Tierra y de ahí desencadenan y originan la vida. Pero también tenemos, por ejemplo, la consabida teoría del Big Bang, la cual en su momento afirmaba que hace aproximadamente 13.700 millones de años se había originado la vida a través de una enorme explosión, la gran explosión, que el universo estaba en expansión y que con el paso del tiempo este universo en expansión volvería a contraerse. Sabemos que esta teoría también ha sido puesta en duda ya desde hace algún tiempo. Y también nosotros hemos escuchado, por otra parte, que se encuentran, por ejemplo, algunos descubrimientos que se hicieron no hace mucho. Estamos hablando aproximadamente de investigaciones del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX,
que han revelado, por ejemplo, en algunas selvas de Centroamérica, la existencia de seres que tenían características muy particulares, como por ejemplo el cabello dorado, una cierta altura, una cierta presencia física. Pero realmente estos seres o estas personas habían provenido de lo que es Asia, o existe también la posibilidad de que aquí en América haya surgido también la vida, pero ¿de qué manera se hizo? Entonces, como ustedes, amigos, amigas, damas y caballeros, pueden darse cuenta, el tema es bastante complejo, es un tema que da para mucho. Por lo tanto, no pretendemos de ninguna manera, al menos no pretendo personalmente, agotar la cuestión, sino más bien quisiera que sirviera como de estímulo, lo mismo que el gran investigador Marcos García Díez, este arqueólogo de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues entre otras cosas ha buscado despertar el interés entre sus estudiantes, entre el gran público que a lo largo y ancho del planeta pues ha estado al pendiente de sus investigaciones y de las investigaciones de sus colegas. Entonces, el arte rupestre nos ofrece realmente toda una serie de vetas, de caminos que todavía no han sido explorados del todo. Es un continente abierto, es todo un universo que se está presentando ante el público, primeramente quizá ante un público especializado, pero con este tipo de aportaciones como las que hace el autor Marcos García Díez, pues se trata también de una información que se divulga, que se difunde, que ha llegado incluso hasta nosotros. Y ahora lo que estoy haciendo yo es simplemente poner el énfasis en algunos aspectos. Pero para quien guste, bueno, tanto en YouTube como de forma electrónica, de forma impresa, se encuentran distintas fuentes bibliográficas donde el doctor Marcos García Díez ha plasmado su visión del pasado y específicamente de la prehistoria, conforme al arte rupestre con respecto al arte paleolítico. Por consiguiente, damas y caballeros, pues esta es una invitación más, es un llamar la atención hacia este campo tan profundo, tan vasto, tan inexplorado, que pues prácticamente en el siglo XIX fue cuando comenzaron las primeras investigaciones. En el siglo XX se dio un avance importante, sobre todo entre los 30s y los 70s, en la década de los 30s y los 70s, en España, pero antes ya se había dado también en Alemania. Y pues bueno, seguramente tendremos que hacer algunos otros videos tratando de retomar la cuestión a donde en este momento la estamos dejando. Estamos tan solo colocando las cartas sobre la mesa, y pues eso es precisamente lo que he deseado compartir con ustedes hoy en esta mañana, para que sirva de atractivo y quizá, no lo dudo, haya personas que estén interesadas en investigar en este tipo de áreas que tanta falta hace. El conocer el pasado, el conocer los vestigios, las fuentes, todo lo que ha quedado oculto bajo toneladas de roca, de tierra, etcétera, pues nos habrá de brindar una comprensión mucho mayor, mucho mejor de lo que nosotros somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué nos está permitido esperar. Bueno, pues, damas y caballeros, esto ha sido por mi parte todo. Espero haber sido lo más claro posible
y que la información haya sido transmitida de la mejor manera. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.